Frente al desasosiego de la enfermedad hay una luz que siempre nos guía, la sanidad pública. Y dentro de ella debemos reconocer el increíble trabajo del personal médico. Con una dedicación inquebrantable se esfuerzan por salvar vidas y guiarnos en momentos de angustia. Su compromiso resistente ante las condiciones más adversas es una muestra de amor hacia las personas y un faro de esperanza que ilumina nuestro camino en tiempos oscuros. Mi nombre es Sam Sempere y te doy la bienvenida a En tus zapatos, donde entrevistamos a diversos profesionales desde un punto de vista fresco y ameno, pero sobre todo desde el corazón. Comenzamos. Esto es En tus zapatos, el podcast de calzame.es. Continuando en la línea del episodio anterior, seguimos reconociendo la labor de las profesiones sanitarias en estos tiempos tan complicados. Para celebrar el Día Mundial de la Mujer Médica, nos ponemos en los zapatos de Lara García, doctora del Centro de Salud de Campoamor en Alicante y médico de hospital. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme al programa. Cada una tiene un poco su proceso a la hora de elegir a qué profesión se quiere dedicar, así que ¿cómo decidiste tú que querías ser médico, Lara? Bueno, pues exactamente no sabría cómo explicártelo, porque yo desde pequeña, o al menos eso siempre me lo han dicho mis padres, tenía la idea en la cabeza. Yo desde muy pequeña le he dicho tanto a mi padre como a mi madre que quería ser médico, que quería ser médico. La verdad es que no te puedo decir exactamente cómo me vino la idea. Sí que es verdad que cuando fui creciendo, mis padres, de tanto que insistía que quería ser médico, me empezaron a poner, incluso desde pequeña, en plan 8, 9, 10 años, las series tipo House, sobre todo de hecho, House fue la primera que vi, y yo la veía en plan, Dios, yo quiero ser ese tío, o sea, yo quiero diagnosticar a la gente, yo quiero tratarles, yo quiero saber lo que les pasa. Y a raíz de ahí, pues hasta ahora, ejerciendo mi profesión médica. ¿Siempre tuviste clara tu especialidad? Creo que ha venido más durante el paso del tiempo, porque sí que es verdad que yo cuando empecé la carrera tenía idea, por ejemplo, de ser traumatóloga. Sí que es verdad que por circunstancias ajenas a mí, el MIR no salió como yo esperaba y tuve que tomar la decisión de coger otra especialidad. Me decanté por familia porque también fue una de mis opciones, aunque en menor medida a la hora de valorarlo. Y sí que es verdad que me llevó una muy grata sorpresa porque pese a que mis prácticas de medicina de familia, no lo voy a negar, o sea, fueron un desastre, cuando ya he estado trabajando con mi tutora, haciendo los rotatorios correspondientes y sobre todo ahí en el hospital donde yo estuve haciendo la residencia, que fue en Villajoyosa, la verdad es que tuve muy, muy, muy buena experiencia. Y aparte de que no solamente ejerciendo como familia, sino que esa misma especialidad puedes tener muchas salidas, como pediatría de primaria, como planificación familiar, como UHD. Ahora médico de urgencias no, porque va a estar todo lo de la especialidad y tal, pero también era una salida. Entonces, te da mucho abanico a elegir lo que tú quieras y puedes elegir una variedad de cosas. Y esa versatilidad que tiene la medicina de familia es lo que al final me acabó gustando y de hecho estoy ejerciendo yo actualmente. ¿Cuál dirías que es tu parte favorita de este trabajo? A ver, tendría dos, porque yo sí que es verdad que pese a que actualmente ejerzo de médico de familia, también he trabajado como médico de urgencias. Entonces, yo de cada una tengo mi parte favorita. En cuanto a médico de familia, con diferencia, el trato cercano que tienes con la gente. O sea, yo al paciente conozco, aparte de su nombre y sus apellidos, todo su historial médico, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia y sé, válgamente dicho, de qué pie coge cada uno. Entonces, sé cómo puedo manejarlo a nivel personal y sé que de esa forma personalizada ese paciente me va a hacer caso, ¿sabes? Y al final es un beneficio para los dos. Entonces, ese trato tan cercano no lo consigue ni cualquier especialista ni otro tipo de médico, solamente el médico de familia. Y eso es una parte muy bonita del trabajo. Y en cuanto a médico de urgencias, no te voy a engañar, la adrenalina. O sea, a mí cuando me llega un paciente malito de verdad, suena un poquito mal decirlo, pero a mí me gusta la acción. Es decir, me gusta coger, verlo y tratarlo enseguida para evitar que haya un desenlace fatal. Es decir, cogerlo, pillarlo a tiempo y hacer todo lo que tengo que hacer, que está en mi mano, para evitar ese posible desenlace. Me parece que es una parte del trabajo muy, muy agradecida y por eso me gusta tanto.
Volviendo a la atención primaria, ¿de qué recursos disponéis los médicos de familia para seguir la evolución de vuestros pacientes? A ver, varía bastante dependiendo de la zona, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta, ahora que actualmente trabajo en Alicante, que depende del sitio que trabajes, tienes unos recursos, ¿vale? Yo a la hora de seguir a mis pacientes, aparte del sistema informático, que lo tenemos todo bastante informatizado y eso nos ayuda bastante, nosotros en lo que es la especialidad de médico de familia podemos hacer muchísimas cosas por el paciente. Sí que es verdad que depende mucho de cada departamento. Estás más limitado o menos limitado. Yo, por ejemplo, en mi consulta puedo infiltrar a muchos pacientes para evitar que estén 6 meses, por ejemplo, esperando al rehabilitador, que quieras o no, pues si le puedo infiltrar y le puedo quitar ese dolor de hombro, por ponerte un ejemplo, y evitar que esté 6 meses con el dolor en el hombro, que sé que no lo voy a quitar al 100% esperando a que el especialista le vea, eso, por ejemplo, lo puedo hacer yo. En otros departamentos sí que es verdad que esos recursos a lo mejor no están disponibles. Luego, más recursos que tenemos, el tema de la cirugía menor, cosas que podemos hacer por el paciente, véase quitar algún acceso, algún lipoma. Lo dicho, dependiendo de cada departamento funciona de una forma diferente, pero es otro acceso que tenemos. Y ahora se está empezando a implementar la ecografía. Yo, por ejemplo, personalmente dispongo de un ecógrafo y en mis consultas a mis pacientes, pues en lugar de mandarle una ecografía que sé que a lo mejor me va a tardar 5, 6, 7, 8 meses, en el mejor de los casos 3, pues si es una litiasis biliar, yo cojo mi ecógrafo, lo veo y lo tengo claro. Y sé que con eso le voy a mandar al especialista directamente, sin tener que estar tardando más tiempo de lo que debería habitualmente. Ese va a ser el futuro de la medicina de familia. Se está empezando a implementar. Sí que es cierto que ahora mismo hay pocos profesionales que hacen pues este tipo de técnica, pero poco a poco se va a ir implementando. Sí que es verdad que desde el COVID el tema de los recursos ha ido altibajos, por así decirlo, porque llegó la pandemia, pasamos a el COVID da mucho miedo, vamos a hacer consultas telefónicas. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que las consultas telefónicas funcionan para lo que funcionan, es decir, pues a lo mejor un parte de baja, pero si conoces muy bien al paciente, algunas recetas y poco más. O sea, porque es que creo que sí que es verdad que ahora a nivel de recursos, ese recurso se está utilizando más de lo que se debería y está facilitando el que cada vez ciertos médicos se vayan acomodando y en lugar de ver a las personas, cojan el teléfono y lo solucionen por teléfono. Y yo soy partidaria de que los diagnósticos se hacen en presencia física. Es decir, tú cuando valoras a una persona lo valoras de cara a cara, no cogiendo un teléfono y diciendo, pues esto me puede parecer que sea, yo qué sé, una infección de orina. No, hay que ver al paciente. Entonces sí que es verdad que ahora, a raíz del COVID, tenemos más recursos limitados, no sé si también por falta de gestión o falta a nivel pues eso, de dinero o vete a saber qué, pero sí que es verdad que a raíz del COVID hay más limitaciones, más que facilidades a la hora de tratar con los pacientes. Mencionabas al principio que el reparto de recursos entre departamentos de salud no siempre es equitativo. Tú que has pertenecido a varias áreas dentro de la provincia de Alicante, ¿dirías que esas diferencias son muy pronunciadas aquí? Yo creo que hay bastante variabilidad, me refiero. Yo sí que, por ejemplo, la época del COVID, la primera ola que fue la más importante para todos, donde al principio no sabíamos nada, hubieron muchas muertes por desgracia. Yo esa parte la viví en el hospital de Villajoyosa. Eh, ese área, por ejemplo, comparativamente con el área de Alicante, que me estoy dando cuenta, coge a más gente de la que suele coger, porque al final es una zona comarcal, me refiero, el hospital no es tan grande como el General de Alicante, por ponerte un ejemplo más cercano. Y claro, teniendo en cuenta que es una zona turística, aparte de la gente que vive allí de toda la vida, pues tenemos a gente extranjera, a gente, pues los típicos viajes del inserso, a gente pues que de repente me apetece ir a la playa, voy a acercarme por la zona de Benidorm. Entonces, a nivel de recursos, por ejemplo, allí sí que se notó mucho comparativamente con otras zonas. De hecho, fue uno de los hospitales donde más gente se vio, más recursos se empleó, y además salieron los listados, porque fue eso, o sea, se nos juntó mucha gente de muchos sitios diferentes y no había tantos recursos para todas esas personas. Bueno, no había ni sigue habiendo, porque es la realidad, me refiero. Hay tanta población flotante con la que no se cuenta que al final es un gasto extra. Yo, en la poca experiencia que tengo, nunca había visto que yo llegara a un hospital y que
nos llegara una notificación de, mira, que es que no queda Urbasón porque os lo habéis gastado todo, o sea, hasta que no os repongan dentro de 2 semanas tenéis que utilizar otro fármaco. Yo eso no lo había vivido. Y es de la cantidad de gente que se aborda. Afortunadamente, ahora mismo hay una obra en camino, se va a hacer un hospital más grande. Yo espero que eso solvente un poco la falta de recursos, pero esas cosas sí que las he llegado a ver. En Alicante, sí que es verdad que no lo he visto tanto. Sí que es verdad que por la manera de trabajar o la manera de gestionar ciertas cosas, he visto desabastecimiento, por ejemplo, en cuanto a recursos, pero de otras cosas. Véase antiinflamatorios. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué al centro de salud de allí de Alicante, cuando estoy trabajando, un día pues, solicité para pinchar un intramuscular. Oye, que es que ya no queda Voltaren. Y yo, ¿cómo puede ser que no quede Voltaren? Pues ya sea pues porque se utilice mucho o por la cantidad de gente que se aborda, pero sí que es verdad que a raíz del COVID eso se ha ido notando muchísimo, muchísimo más. Ahora, por ejemplo, lo estamos viviendo otra vez. Inicio de mascarillas y hoy, por ejemplo, se ha quitado la normativa. Por parte de sanidad, sí, descenso de casos, pero también sabemos que ha habido un uso bastante importante de recursos. Entonces, pues al final, quieras o no, entre ya no solamente el COVID, sino las infecciones respiratorias, que cada vez tenemos más gente en la zona, porque quieras o no, la Comunidad Valenciana es una zona turística. Es cada vez más población, cada vez más necesidad de recursos, cada vez más gasto, porque al final implica más gasto, y llámalo falta de gestión o falta de previsión o llámalo X, pero está claro que cada vez lo estamos notando de forma progresiva más. Esa falta de recursos, esa falta de, pues eso, de manejo y esa falta de gestión por parte pues, en este caso, pues de los jefes de arriba. Algo que mucha gente aún desconoce es que los centros de salud también cuentan con un servicio de emergencias. ¿Qué tipo de casos se atienden allí y cuándo se tiene que derivar al paciente a un hospital? Sobre todo es diferenciar patología banal de patología grave, es decir, aquellas enfermedades que sean subsidiarias a un tratamiento muy concreto, muy específico, que necesiten una valoración hospitalaria, véase pues algún antibiótico intravenoso que solo se pueda poner en el hospital, enfermedades que puedan derivar en un cuadro grave, como pueda ser una infección que pueda evolucionar a sepsis, una neumonía mal controlada, patologías que pueden derivar en actos quirúrgicos como una apendicitis, una obstrucción intestinal, es decir, una serie de enfermedades que se pueden considerar graves porque pueden tener unas consecuencias graves. Hay otras, sin embargo, que se pueden manejar en un centro de salud, aunque no quiere decir que en algún momento puedan evolucionar. Perdón, me he dado cuenta. ¡Hostia puta! No pasa nada. Escucha, Tranquilo. repito yo. Vale, vale. Sobre todo es diferencial entre patología banal y patología grave. Es decir, aquellas enfermedades que sean subsidiarias a un tratamiento específico del hospital, porque sea un medicamento, véase un antibiótico específico que solo se puede utilizar en el hospital, o enfermedades que pueden evolucionar a cuadros graves, véase una infección que puede evolucionar a una sepsis, también actos quirúrgicos, véase una apendicitis que al final va a acabar en un acto quirúrgico, una obstrucción intestinal, es decir, patologías que nosotros consideramos que puedan ser graves y que puedan tener alguna secuela o puedan afectar de forma grave al ser humano. Hay otras enfermedades que se pueden ver en el centro de salud, algún resfriado, algún cuadro de gripe, un cuadro de COVID leve, cólicos renales. Ahora, también te digo que no por ello no puede, o sea, aunque lo veamos en el centro de salud, las enfermedades pueden evolucionar. En algún momento puede precisar una valoración hospitalaria. Un cólico renal que a priori yo lo he visto en el centro de salud, lo he manejado bien porque no tenía ningún signo de alarma, a lo mejor en 3 días se convierte en un cólico renal para valorar en un hospital. Entonces, de ahí que es importante que cuando nosotros hacemos la primera valoración, informar al paciente de cuáles son los signos de alarma o los síntomas a los que tiene que tener cuidado para saber cuándo tiene que ir directamente al hospital, más que nada por beneficio suyo, porque si no va a volver a acudir al centro de salud para que finalmente acabemos derivándolo al hospital. Entonces, al final las enfermedades tienen un curso evolutivo y aunque hayan algunas que se vayan a ver en un sitio y otras en otro, hay que saber también la evolución de cada enfermedad. De ahí que sea tan importante que aunque nosotros una enfermedad banal la valoricemos, o sea, la valoremos
primeramente sepamos informar bien al paciente de que en algún momento, si va todo bien, va a ir todo bien, pero en el caso de que vaya mal, saber lo que ellos tienen que hacer y dónde tienen que acudir. De ahí la importancia de diferenciar y de saber dónde acudir en cada caso. ¿Cómo es el seguimiento, por ejemplo, en caso de una dolencia crónica que ya recibe tratamiento? En ese sentido, hay determinadas enfermedades que cada vez más los especialistas nos están delegando a nosotros. Es decir, por ponerte un ejemplo bastante común, un infarto de miocardio. La gente que se infarta, primeramente van a tener pues, unos años de evolución con el cardiólogo para ver el tema de la medicación, básicamente los antiagregantes, y que en algún momento tendrán que retirar o no en función de si ha tenido más episodios, de cómo haya ido evolucionando el paciente. Pero aquellos pacientes que han tenido un infarto y se han estabilizado durante X años, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, porque depende también mucho de valoración del especialista, acaban siendo derivados a nosotros para que nosotros mantengamos el seguimiento, que no es más que ir revisando analíticamente determinados factores importantes, ir revisando los factores de riesgo, que eso sí que es verdad que nosotros nos encargamos mucho, ir revisando la medicación, ir revisando a nivel del corazón, pues véase con un electrocardiograma, con una radiografía, ver que todo está correcto. Esos seguimientos los hacemos nosotros, ya sea con un infarto de miocardio, ya sea con un paciente EPOC, por ejemplo, que es otro caso que también tenemos, insuficiencias renales, es decir, a todas aquellas patologías crónicas, en un primer momento siempre las va a ver el especialista, porque tienen que hacer un primer manejo inicial con un seguimiento, con unos tratamientos, pero como los especialistas no pueden abordar todo, al final parte del seguimiento lo hacemos nosotros. Y como nosotros tenemos más experiencia a la hora de ver factores de riesgo con el fin de prevenir esa serie de enfermedades, sí que es verdad que hacemos un seguimiento mucho más completo. Luego también es que depende mucho del paciente. Hay pacientes que se le puede hacer un seguimiento pues cada 6 meses, cada año, dependiendo de lo bien que lleven. Y hay otros que tenemos que incidir mucho y tenemos que citárnoslo muy seguido para que vayan siguiendo correctamente las medidas. De ahí la importancia del papel de los médicos de familia, porque nosotros sabemos mucho de todo, pero también sabemos sobre todo prevenir, que al final eso es la clave de muchas veces de evitar la enfermedad. Y entonces gran parte de los seguimientos por eso los hacemos nosotros y muchas veces llevamos un control excelente con los pacientes. ¿Qué tipo de acciones engloba esa labor preventiva? En cuanto a prevención de enfermedades, véase, un paciente con una hipertensión, pues ¿cómo podemos evitar que alguien pueda llegar a una hipertensión? Porque al final una hipertensión puede ser un factor de riesgo de otras múltiples enfermedades, como puede ser enfermedades cardíacas. Pues nosotros incidimos mucho, aparte desde la juventud, cuando ya tienen determinadas edades, también incidimos mucho sobre todo en los hábitos que tiene que seguir, si hay antecedentes en la familia, de cómo ir gestionando el tema de la hipertensión, sobre todo hábitos dietéticos, hábitos de ejercicio, también si es por herencias, porque hay algunas hipertensiones que por desgracia vienen asociadas con unas enfermedades concretas que son genéticas, pues medidas de seguimientos exclusivos en ese tipo de pacientes para saber cuándo detectarlas a tiempo y cómo manejarlas. En fin, una serie de acciones que con ellas evitamos que las cosas progresen. Que hay pacientes que ya por lo que sea, ya son diabéticos, ya son hipertensos, no hemos conseguido prevenir que hayan aparecido esas enfermedades. Pues el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es evitar que progresen y sobre todo que al progresar estas enfermedades deriven en otras más. Es decir, un diabético que además es hipertenso y que además tiene colesterol, vas añadiendo papeletas a la lotería para que pueda tener un infarto de miocardio. Entonces, si eso lo vamos a tener mejor controlado, pues a lo mejor el infarto en 5 años no lo va a tener, lo tendrá en 20. Pues si podemos espaciar ese tiempo, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer con los pacientes. Además de todo lo anterior, médicos y enfermeros de atención primaria también os dedicáis a atender a algunos pacientes a domicilio. ¿En qué circunstancias se da esto? Las valoraciones domiciliarias sobre todo son en pacientes que pues ya pues tienen una determinada edad, que tienen alguna limitación a nivel funcional, que pacientes encamados, es decir, que ya no por sus propios medios, sino por la situación del paciente, ya sea por sus enfermedades, ya sea por el entorno, ya sea por todos los factores al mismo tiempo, no puedan desplazarse. Yo, por ejemplo, hace poco tuve una señora que pues la pobre está muy malita del corazón, tiene bastante debilidad y le cuesta mucho, de hecho, caminar. De hecho, la mujer, por la propia enfermedad del corazón,
no puede acostarse ni puede tumbarse, ella su vida la hace literalmente en un sillón. Ese tipo de paciente no se puede desplazar al centro de salud para que yo la valore. Pues yo cada X tiempo voy a verla a su casa para que me cuente qué tal está, la exploro, le reviso, mi compañera enfermera le está siguiendo unas heridas en las piernas y cada X tiempo vamos programando junto con la familia, que sí que siempre nos interesa, a ser posible que esté algún familiar, más que nada porque la figura del cuidador hace mucho también en los pacientes. Entonces, aparte solamente de valorar al paciente, también hablamos con el cuidador en cuestión o con el familiar para que pues, nos diga un poco pues, sí, cómo lleva la medicación, cuál es su día a día y tengamos también una visión conjunta, ya no solamente por parte del paciente, sino por parte de su familia. Y sí que es verdad que la parte bonita que tienen las visitas al domicilio es que, aparte de que ves el entorno de esa persona, pues es que literalmente entras en su casa. Entonces, aparte de ver el entorno personal, también te guías mucho de cómo es esa persona, qué hábitos tiene. O sea, solamente con ver la casa del paciente ya sabes si es una persona cumplidora, si te está siguiendo los consejos, si a lo mejor no los está siguiendo tanto. Entonces, sí, yo entiendo que a algunos compañeros pues les cueste más, porque quieras o no, te parte la consulta muchas veces, pero es que a mí, por ejemplo, es una parte de mi trabajo que me encanta porque es eso, conoces mejor a la persona y sabes mejor cómo poder guiarla y cómo poder ayudarla. A menudo se han dado choques entre la profesión médica y la enfermera lo referente a determinadas tareas y responsabilidades, por ejemplo, con la prescripción de medicamentos, una tarea que ahora también pueden desempeñar los enfermeros mediante acreditación oficial. Así que me gustaría saber cuál es tu postura en este tema. Con respecto a esto, yo siempre he sido partidaria de que ya seamos enfermeros, celadores, auxiliares, médicos, ya dentro de los médicos especialistas me da igual, o sea, tenemos que trabajar todos en equipo, eso no tenemos que estar discutiendo y tenemos que trabajar todos como un equipo. Sí que es verdad que ahora ha salido sobre todo el tema de la prescripción con el fin de ayudarnos sobre todo a los médicos de familia un poquito a la hora de ver determinados pacientes. A mí me parece correcto. Yo creo que ellos también tienen una labor asistencial en las que deben de hacer una serie de prescripciones de material, de productos específicos, ahora posiblemente también de antibióticos. Sí que es verdad que creo que ahora con la introducción de la prescripción de los medicamentos, sí que al menos en lo que a enfermería de familia se refiere, o al menos desde el ámbito que yo manejo más, creo que si se va a iniciar esto, que hemos visto que se va a iniciar, creo que a nivel formativo, o sea, ya no solamente en la carrera, sino a nivel de la residencia, que al final también los enfermeros, igual que nosotros, tienen una residencia formativa de especialidad, creo que se debería de ajustar a esta nueva ley o, digamos, esto nuevo que va a empezar ahora en cuanto a prescripción de medicamentos. Porque enfermería de familia debe de saber, al igual que nosotros, a la hora de prescribir algo, pues tener en cuenta un poco las características del paciente, cuándo prescribirlo, cuándo no, el tema de las alergias, el tema de las interacciones. Entonces, sí que es verdad que esto, en lo que es la formación de los EIRES de familia, no se incide tanto. Y si a partir de ahora vamos a acceder a que la enfermería haga la prescripción médica, o sea, una prescripción de medicamentos, mejor dicho, con respecto a, yo qué sé, por ejemplo, una amoxicilina, pues creo que sí que se deberían de cambiar a nivel formativo todo lo que es la formación, las rotaciones, más que nada porque si no, el que ellos tengan, por decirlo de una forma, el poder de prescribir, como de residentes lo hacíamos nosotros, el poder de prescribir, eh, deben de saber cuándo utilizarlo. Y eso a nivel formativo no se les enseña. Y creo que a, eso, a nivel formativo, a nivel de las rotaciones, a nivel de lo que es el proceso de leer, deberían de instruir y deberían de actualizarse para poder enseñar a los enfermeros a hacer una prescripción correcta. ¿De qué otras maneras podrían mejorarse las sinergias de trabajo entre médicos y otros perfiles sanitarios, Lara? Lo principal es la comunicación. Para un buen trabajo en equipo tenemos que comunicarnos todos bien, ¿vale? Sí que es verdad que un papel importante en que no haya tanta sinergia es el choque de egos. Muchas veces el yo estoy por encima de, yo sé más que, al final afecta mucho al trabajo en equipo. Entonces, cuando hay buena comunicación, conoces bien al compañero, sabes cómo trabaja cada uno, sabéis cómo actuar cada uno, todo fluye, porque yo, tanto trabajando en urgencias como trabajando en primaria,
yo he conocido a mis compañeros y mis compañeros responden en función de lo que yo les comunico. Y eso es porque ha habido comunicación previa. Yo lo que hice nada más llegar al centro de salud, cuando empecé a trabajar en el centro de salud, fue conocer a mi enfermera. Porque mi enfermera conoce a mis pacientes, sí que en este caso, pues como yo llegaba de nuevas, me tenía que presentar y tal, pero tenemos que hacer una comunicación fluida para saber qué le pasa a cada uno, si yo tengo que vigilar más a un paciente que a otro, si ha pasado algo en concreto con este paciente, si yo he visto una herida que mi compañera no y creo que la tiene que ver ella. Al final, todo es en beneficio del paciente, pero para eso hay que dejar al lado el ego de cada uno y favorecer la comunicación. Esto mismo puedo poner un ejemplo en urgencias. Cuando llega un paciente crítico, si yo llego y yo tengo el rol de liderazgo en este caso, porque cuando llega un paciente crítico, el médico suele tener el rol de liderazgo, si yo conozco a mis compañeras, yo sé que mientras que les estoy pidiendo cosas y yo estoy valorando al paciente, ellas ya saben perfectamente cómo actúo yo, porque yo he tenido comunicación previa con ellas y he trabajado, he simulado casos iguales con mis compañeras. Entonces van a saber que lo primero que yo quiero es pues, coger una vía, por ponerte un ejemplo, y lo siguiente es poner tal medicación en este orden. Repasamos, pues en cuanto paramos de actuar con el paciente, digo, venga, vamos a repasar lo que hemos hecho. Esto, todo correcto, venga, seguimos. Pero es dejar los egos al final a cada lado, porque al final estamos trabajando con personas y todo lo que no hagamos bien entre nosotros va a afectar al paciente. Y al final el afectado va a ser el paciente. Durante la pandemia hicisteis una labor conjunta increíble y dio la sensación de que si había algún conflicto de fondo, la verdad es que casi se había esfumado. ¿Crees que esa situación nos ayuda a encontrar más puntos comunes? La verdad es que sí. Al final, cada vez que pasa una desgracia como la que ha pasado hace unos años con el tema del COVID, son cosas que al final nos hacen unirnos porque nos pone a todos al mismo nivel y todos tenemos que trabajar a uno. Entonces, parece mentira que muchas veces tengan que pasar estas cosas para que nosotros empecemos a trabajar en equipo, cuando debería de ser así todos los días. No tiene por qué pasar una pandemia cada X años para que todos empecemos a trabajar en equipo. No, tenemos que trabajar en equipo siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando esto se calma, cuando ya va bajando los casos, cuando ya todo vuelve a la normalidad, parece que toda la lucha de egos, todos los conflictos, todo el yo sé más que, vuelven a aparecer. Y al final volvemos otra vez al mismo círculo vicioso y lo que he dicho antes, al final acaba afectando al paciente. Así que sí que es verdad que la pandemia favoreció eso, que volviéramos a todos a trabajar en equipo, pero parece que esto se está volviendo a olvidar y están empezando otra vez los conflictos, por desgracia. En aquel momento tú aún trabajabas en hospital y viviste lo más duro del COVID en primera línea, con tensión constante, la falta de recursos y a veces teniendo que ser el apoyo de tus propios compañeros. ¿Cómo te enfrentaste a esa situación? Yo la verdad es que lo pasé bastante mal en el sentido de que yo en esa época era residente de segundo año que iba a pasar a tercer año. Aparte de la gente que estaba trabajando en el hospital, a los residentes nos movilizaron en aquella época para poder dar un soporte y ayudar. Yo también en ese momento coincidió que a mi padre le detectaron un cáncer y tenía que estar aislándome a mí con tal de que si yo cogía algo no contagiara a mi padre, porque a los pocos meses empezaba todas las citas del oncólogo, con los tratamientos y todo. Entonces se me juntaba el ir a trabajar, que mi ir a trabajar era ponerme un traje de buzo, ir atendiendo a un paciente tras otro y dar noticias de, pues mira, tu hermano, tu abuela, tu sobrino, tu primo, no podemos hacer nada por él porque no quedan ventiladores, o que sabes, normalmente era la noticia mayoritaria y más pocas veces los que sí que tenían acceso a los ventiladores de la UCI porque desgraciadamente nuestro hospital era pequeño, había muy pocas ventilaciones y teníamos que seleccionar al paciente bien en conjunto. Y el ir a trabajar para ir dando malas noticias constantemente, que se me estuviera muriendo la gente en mi cara, porque se me moría en mi cara. El decir a los familiares que no podían pasar a verlos porque no podíamos dejar que entraran, porque al final se contagiaban también. Y luego volver a casa sabiendo que me tenía que volver a aislar y que yo con mi padre, o sea, viviendo en la misma casa, nos separamos la casa para que yo no pudiera contagiar a mi padre en caso de que yo cogiera el COVID. Yo con mi padre viviendo en la misma casa hablaba con él por videollamada, que parece absurdo, pero es que pasó así. Pues yo tuve una época bastante estresante y lo pasé bastante mal porque era todo malas noticias,
ver a gente morirse, la impotencia de saber que no puedes hacer nada porque no sabíamos cuál era el monstruo al que nos estábamos enfrentando y que no teníamos ningún remedio. Para luego encima llegar a mi casa y tampoco poder desahogarme con mi familia por la situación que yo tenía en casa. Entonces al final fue, para mí, de verdad que sí que fue una temporada bastante jodida. Sí que es verdad que afortunadamente pues esto ha ido pasando, los estudios han ido muy rápidos, todo hay que decirlo, y al final hemos conseguido que esto al final vaya a flote y afortunadamente a nivel personal pues está yendo todo a mejor, pero jolín, ¿quién me iba a decir a mí que iba a vivir una pandemia? O sea, es que ahora que lo pienso digo, es que ha sido jodido, es que no todo el mundo aguantaría la misma situación. O sea, yo he llegado a ver compañeros míos que en circunstancias diferentes lo han llevado mucho peor que yo. Y hay gente que incluso ha dejado el trabajo porque no ha soportado el estrés que suponía la pandemia. O sea, ha sido un golpe muy fuerte para todos los sanitarios que nos ha supuesto un estrés muy gordo, independientemente de nuestra situación personal previa. Maribel Fernández de CAE nos comentaba en la entrevista anterior que los sanitarios tuvisteis a vuestra disposición un servicio de atención psicológica. ¿Tú llegaste a necesitarlo? La verdad es que sí, efectivamente teníamos el servicio. Sí que es verdad que en este caso te voy a puntualizar porque aparte de ver a la gente que estaba malita por el COVID, el, quieras o no, el COVID a nivel de gente en seguimiento con psiquiatría o enfermedades psiquiátricas, también esto les afectó muchísimo. Entonces, al igual que teníamos a gente muy malita por el COVID, teníamos a gente muy malita a nivel de salud mental. Nuestros psicólogos, nuestros psiquiatras, todos los profesionales de salud mental que teníamos ahí en el hospital, es que nos daban abasto. Entonces, ya no solamente atendernos a nosotros, sino que estaban también atendiendo a la gente de a pie porque el estar encerrados en casa, no, la gente que tenía determinadas enfermedades a nivel de salud mental lo estaba llevando muy mal. Gente que tenía pues, problemas de ansiedad importantes, gente que tenía esquizofrenia, gente que tenía algún síntoma depresivo, lo estaba pasando realmente mal. Entonces, nuestro equipo de salud mental, aparte de llevarnos a nosotros, aparte de llevarse a ellos mismos, porque claro, quieras o no, por muy psicólogo que seas, muy psiquiatra que seas, igual que yo soy médico, no puedo atenderme a mí misma, te tiene que ver otro compañero. Pues al final ellos tuvieron un trabajo muy, muy, muy fuerte quitando el tema del COVID. Ellos también tuvieron una carga bastante grande a nivel asistencial. Entonces sí que es verdad que nosotros, además yo en particular sí que es verdad que lo utilicé y sé que compañeros míos también utilizaron esos servicios, pero muchas veces de la carga que teníamos todos, porque éramos todos, pues al final nos juntábamos en grupos pequeños, aunque no tuviésemos ni idea de salud mental muchos de nosotros, nos juntábamos y hacíamos lo que podíamos para desahogarnos, porque era tal la carga y con tal de no sobrecargar también a los compañeros de salud mental, hacíamos muchas veces lo imposible, porque sí, todos nos pusimos de acuerdo y todos estuvimos con el COVID, pero es que hubo más allá del COVID, es decir, la gente se siguió infartando, la gente siguió teniendo ictus, la gente siguió teniendo problemas de salud mental y la gente siguió teniendo otra serie de enfermedades. Y quieras o no, el resto de especialistas en lo referente a las enfermedades que estoy comentando también lo pasaron mal con lo suyo. Bueno, esto también puede relacionarse con el problema de las guardias médicas, que bueno, sabemos que abarcan muchas veces hasta 48 horas de trabajo continuado y hablamos de una práctica que ya era habitual antes de esta última emergencia médica, pero que se ha acentuado pues en los últimos años. ¿Qué consecuencias ha tenido para tu salud mental? Al final es raro, pero tu cuerpo al final se acostumbra. Porque yo sí que es verdad que cuando empecé, la primera guardia que tuve no se me va a olvidar en mi vida. Yo eran las 4 de la mañana y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Que no me estoy enterando de nada, no sé a cuántos pacientes llevo y no sé ni siquiera lo que estoy haciendo. O sea, en qué momento en mi cabeza fue buena idea meterme a ser médico. Y de hecho, conforme llegué a mi casa, solamente dormí, no me levanté ni siquiera a comer porque ni siquiera tenía hambre, tenía dolor de cabeza y decía, pero esto qué mierda es. O sea, a mí esto no me lo habían contado. La parte mala de este trabajo no me lo habían contado. Sí que es verdad que conforme al final vas haciendo, tu cuerpo se acostumbra. Ojo, se acostumbra, pero te estás acostumbrando a una situación mala, porque al final es un estrés constante. O sea, yo, mis guardias de 24 horas que he llegado a hacer 3 guardias de 24 horas seguidas, es decir, 24 horas dormir y así, yo
había momentos en la madrugada que a lo mejor ya llevaba 3 o 4 cafés, o 5, o vete tú a saber cuántos llevaría, que yo decía, madre mía, o sea, yo no sé cómo no puedo estar confundiendo a los pacientes, es que esto es un peligro. Y es que la gente no es consciente, o sea, es que nosotros, por mucho que exista, que sí que es verdad que a veces podemos descansar, aunque sea pues media hora o una horica, pero no es lo habitual. O sea, yo en las veces que he estado de guardia he estado más tiempo despierta que dormida. O sea, he dormido cuando he llegado a mi casa y la gente no es consciente de que nuestro cerebro no es un ordenador. Me refiero, yo a las 4 de la mañana no puedo pensar igual que a las 2 de la tarde. O sea, a mí me llegó un infarto a las 4 de la mañana y tardo una hora más en hacer lo que haría en 15 minutos con un infarto cuando empiezo a trabajar, pero porque tengo que pensarme muy bien las cosas 3 o 4 veces, asegurarme de que no la cago, porque lo importante es asegurarte de que no la estás cagando y no estás poniendo algo que no debes o no estás haciendo algo que no debes, y tardas más en asegurarte y en certificar ciertas cosas. Que por desgracia, pues yo creo que esto debería de estar mejor regulado, no sé, es que esto es una auténtica locura. Y de residentes sí que es verdad que ahora la cosa ha mejorado, pero antiguamente había gente que estaba 36 horas despierto o 48 horas despierto, y es que no es sano porque al final nos afecta ya no solamente a nivel a nivel personal, sino a nivel de salud. Yo conozco a compañeros míos que a raíz de tanto desarreglo de horas de dormir, de tener muchas guardias seguidas, del estrés y tal, al final se acabó medicando para poder dormir. Che, ¿qué hacemos con 30, 40 años con la necesidad de medicarnos para poder dormir? No es sano. Al final estamos cogiendo unas conductas que no son sanas y parece mentira que nosotros somos precisamente los que abogamos por la salud y el bienestar de los demás y somos los primeros en los que no estamos siendo sanos con nosotros mismos. Creo que en ese sentido el sistema debería de regularlo mucho mejor, porque si no al final vamos a ser los propios médicos los que vamos a acabar enfermos y al final ¿quién nos va a mirar? ¿Nuestros propios compañeros que están igual que nosotros? No sé, creo que el sistema debería mirar un poquito en ese sentido, porque si nosotros no estamos bien, al resto de gente no vamos a poder atender correctamente. Y son hábitos, o bueno, por llamarlo hábitos, o costumbres, o que no son normales. No es normal estar 24 horas despierto y atender un infarto a las 5 de la mañana sin haber dormido. No es normal. En materia de horarios, ¿por qué crees que a los médicos no se os aplica la misma normativa que al resto? No sé si anteriormente ese ha sido el problema. Yo lo que puedo opinar en lo que es la actualidad es que creo que ahora mismo es una de las causas que está favoreciendo que nosotros hagamos unos turnos terribles, por no llamarlo de otra forma, es que falta mucha gente médica. O sea, faltan muchos médicos. Al final, nosotros nos cansamos, estamos agotados y buscamos mm, un trabajo mejor, una opción de trabajo donde no tengamos que estar sacrificando nuestro propio cuerpo para poder trabajar. Entonces, hay fuga de médicos, cada vez hay pues, más gente que se está planteando trabajar en el extranjero, hay otras personas que se plantean hacer otro tipo de cosas que son mucho más ligeras, eh, véase, pues yo qué sé, pues meterse a peritar o meterse a hacer estética, o sea, es decir, no estar en un hospital haciendo turnos de 24 horas o de 12 horas o de 16 horas, es decir, al final cada uno busca su bienestar. Entonces, creo que es importante que eso se empiece a manejar. Y al final estamos en un círculo vicioso en el que nosotros a la generación siguiente estamos enseñando a que esto es una mierda y tenemos que aguantar. Y al final es que es la pescadilla que se muerde la cola. Y si esto no se ataja desde el principio y no se pone soluciones desde ya, pues al final va a ser menos gente la que quiera estudiar medicina, por poner un ejemplo, menos gente la que quiera hacer determinadas especialidades. Y de hecho está pasando. O sea, ya desde hace varios años hay muchísima gente que no coge medicina de familia. ¿Por qué? Pues porque a nivel de contrato laboral y tal, pues es un nivel de estrés mayor que el de otras especialidades. Entonces prefieren coger otras especialidades que puedan ser más cómodas. Pues si esto no empezamos a arreglarlo, a poner mejoras al personal, a facilitarles el trabajo, a facilitarles a nivel personal, pues que se pueda pedir pues,
pues lo típico, que puedan salir antes o que puedas tener X días o lo que sea. Si no favoreces y das más oportunidades para que el profesional esté mejor en el trabajo, al final, pues, ¿qué pasa? Que la gente se va y la gente se harta y cada vez hay menos médicos. Entonces, al final, esto es la pescadilla que se muere de la cola. Y al final va a haber cada vez menos gente y esto, pues, algún día va a explotar como si fuera una bomba. Me puedo imaginar ya tu respuesta por lo que acabas de comentar, pero también me gustaría preguntarte si crees que todo este sobreesfuerzo que estáis haciendo, ¿crees que se compensa de manera adecuada a nivel económico, de promoción laboral? Al menos lo que yo he vivido hasta ahora, no, porque cada vez son más pegas, o sea, y al final es que el mensaje que se transmite es, chicos, tenéis que hacer un pequeño esfuerzo porque la gente lo necesita y tenéis que mirar por el bienestar de la gente. Ya, pero yo también pues tengo familia, también tengo, yo qué sé, vida personal. Yo no puedo estar sacrificando horas, por ejemplo, de sueño o mucho estrés, que al final yo acabe enferma, que sí que tengo que atender a la gente, pero también tengo que mirar por mí y también tengo que mirar por mi familia y también tengo que mirar por mis cosas. Es decir, por mucho esfuerzo que yo haga, o sea, es que aparte de que la compensación no es equitativa, cada vez te presionan, te presionan, te presionan, acabas cometiendo locuras. Acabas cometiendo locuras, mmm, pues falta gente, yo estoy enferma, pues vaya por Dios, no me puedo poner enferma porque sé que si me pongo enferma, mis compañeros lo van a pasar mal porque van a ser una persona menos. Hasta este nivel tenemos que llegar, pues no, no, o sea, nos tienen que poner facilidades, nos tienen que poner las ayudas que necesitemos. Tenemos que estar nosotros bien para poder tratar a los demás de forma correcta. Si no, al final lo que van a conseguir es que sí, habrá mucho médico, pero habrá mucho médico cansado, habrá mucho médico frustrado, habrá mucho médico enfermo, que al final esto va a repercutir en los pacientes. Para los que optáis por quedaros, todo este compromiso debe de tener una recompensa acorde en términos de reconocimiento interno. ¿De qué oportunidades de promoción laboral dispone el personal médico dentro del sistema sanitario público? Sobre todo, aparte de que empecemos a trabajar más en equipo en cuanto a lo que es todos los profesionales sanitarios, creo que una de las principales cosas que deberíamos empezar a plantearnos es que tenemos que evolucionar conforme evoluciona la sociedad. Es decir, sí, tenemos un hospital que estuvo preparado para el año X. Sí, pero si sabemos que en un futuro la población va a aumentar, cada vez va a estar más envejecida, eso implica muchas veces más enfermedades y más gasto de recursos. ¿Por qué no hacemos cosas para evitar que cuando llegue ese momento pues, no hayan colapsos, no hayan dificultades, no hayan déficits de medicamentos, falta de stock? Es decir, creo que a nivel sanitario se tienen que planificar mejor las cosas. Aparte de actuar en el momento, porque ahora obviamente hay un déficit importante sobre el que se tiene que actuar, en el momento que se arregle eso hay que empezar a mirar al futuro. Sabemos que en 50 años la población va a estar más envejecida y va a haber pues, menos gente joven. Sí, pues vamos a hacer entre medias pues, una ampliación hospitalaria, con más recursos, con más gente, con más equipos, con más de todo, porque sabemos que si no la población va a aumentar y van a frecuentar más los hospitales. Pues es decir, hay que ser más previsores. Entonces yo espero que esto en algún momento se tenga en cuenta y que de cara al futuro mejoremos en esta situación, porque si seguimos siempre con el rol que estamos teniendo de actuar en el momento, tapar los parches, cerrar la herida rápido con lo primero que pille, pero sin llegar a curar lo que tenemos que curar, al final, por desgracia, nuestro sistema sanitario se va a ir a pique. Y vamos a perder una cosa muy bonita que tenemos y va a ser todo por poner parches en lugar de tratar lo que tenemos que tratar. ¿Qué cambios esperas ver en el entorno sanitario de aquí a 10 años? Sobre todo, aparte de que empecemos a trabajar más en equipo en cuanto a lo que es todos los profesionales sanitarios, creo que una de las principales cosas que deberíamos empezar a plantearnos es que tenemos que evolucionar conforme evoluciona la sociedad. Es decir, sí, tenemos un hospital que estuvo preparado para el año X. Sí, pero si sabemos que en un futuro la población va a aumentar, cada vez va a estar más envejecida,
eso implica muchas veces más enfermedades y más gasto de recursos. ¿Por qué no hacemos cosas para evitar que cuando llegue ese momento pues no hayan colapsos, no hayan dificultades, no hayan déficits de medicamentos, falta de stock? Es decir, creo que a nivel sanitario se tienen que planificar mejor las cosas. Aparte de actuar en el momento, porque ahora obviamente hay un déficit importante sobre el que se tiene que actuar, en el momento que se arregle eso hay que empezar a mirar al futuro. ¿Sabemos que en 50 años la población va a estar más envejecida y va a haber pues, menos gente joven? Sí, pues vamos a hacer entre medias pues, una ampliación hospitalaria, con más recursos, con más gente, con más equipos, con más de todo, porque sabemos que si no la población va a aumentar y van a frecuentar más los hospitales. Pues es decir, hay que ser más previsores. Entonces yo espero que esto en algún momento se tenga en cuenta y que de cara al futuro mejoremos en esta situación, porque si seguimos siempre con el rol que estamos teniendo de actuar en el momento, tapar los parches, cerrar la herida rápido con lo primero que pille, pero sin llegar a curar lo que tenemos que curar, al final, por desgracia, nuestro sistema sanitario se va a ir a pique. Y vamos a perder una cosa muy bonita que tenemos y va a ser todo por poner parches en lugar de tratar lo que tenemos que tratar. Nos dejas unas maravillosas reflexiones para este segundo episodio de En tus zapatos, así que Lara García, doctora del Centro de Salud de Campoamor, muchísimas gracias por venir y esperamos poder tenerte en futuros episodios. Gracias a ti, gracias por invitarme. Con esto ponemos fin a nuestra segunda entrevista. Esperamos que la hayáis disfrutado y volvamos a vernos en el próximo capítulo dentro de 15 días. Además, podéis rememorar entrevistas anteriores de En tus zapatos tanto en iVoox como en Spotify y calzame.es. También nos encontraréis en Instagram y TikTok como calzame_es con actualizaciones y anuncios semanales sobre el podcast. Un abrazo y cuidaos mucho. Hasta pronto.